Aquí tengo mi centímetro y para la talla small voy a tejer de inicio 4 centímetros. Si vas a tejer la talla M, puedes hacer 5 centímetros. Si vas a hacer la talla L, puedes hacer entre 5 y 6 centímetros. De ahí en adelante, a mí no me gusta hacerlo más grande porque puede quedar muy abultado en esa parte. Entonces, la última talla yo la tejo de entre 5 y 6 centímetros. Recuerden que yo trabajo con estas medidas que son personalizadas y aparte de que tengo ya mucho tiempo tejiendo con estas medidas según la talla y según el modelo también y me ha ido muy bien. Vuelvo y repito, para la talla small 4 centímetros, para la talla M 5 y para la talla L sería entre 5 y 6 centímetros. Voy a iniciar con un nudo bien reforzado y voy a hacer cadenas 1, 2, 3, 4 y 5, 6, 7 y 8. Voy con estas 8, a ver, miren, justamente tengo los 4 centímetros. Ahí está, 4 centímetros. A continuación, para subir la siguiente, tengan en cuenta que voy a trabajar con medio punto alto. Para subir la siguiente, aquí ajusto la última cadena y voy a subir 1 y 2 cadenas más. Esa cadena yo la voy a contar con un medio punto alto. Tomo la lazada y aquí la última cadena que dejo ajustada con mi dedo, voy a hacer medio punto alto. Tomo la lazada, paso a la siguiente, medio punto alto. Estoy tejiendo con medio punto alto porque últimamente siento que queda más cerradito el tejido. Queda más cerradito, más apretadito y me gusta. Si tú quieres puedes sustituir los medios puntos altos por punto alto y así puedas que avances un poquito más rápido con las medidas. Pero la verdad es que me está gustando mucho tejer con medio punto alto. Repito, paso a la siguiente cadena, medio punto alto. En la siguiente, medio punto alto y así por todas las cadenas disponibles. Ya aquí he finalizado la primera hilera y en total tengo 9 medios puntos altos contando las 2 cadenas de subida. Para subir la siguiente hilera voy a hacer 2 cadenas. A partir de aquí, estas 2 cadenas no se van a contar como el punto y les voy a mostrar por qué a continuación. Acomodo mi trabajo. Esto es un ejemplo. Tomo la lazada, paso al punto que continúa y hago medio punto. Esta es la razón por la cual a partir de aquí, estas 2 cadenas yo no la cuento como punto, porque aquí queda como un espacio y la verdad es que no me gusta cómo se ve. Entonces, por eso es que estas 2 cadenas se cuentan solo como altura y aquí en este primer punto que tengo acá, tomo la lazada y hago medio punto alto. Paso al siguiente, medio punto alto. En la que sigue, medio punto alto. En la siguiente, medio punto alto. Y así por cada punto disponible. Bien, al finalizar acá, tengan en cuenta que visiblemente podemos perder acá este último punto. Por eso es importante contar. Y aquí tengo 1 y 2. Tomo la lazada y en la cadenita número 2 introduzco mi agujeta y hago medio punto alto. Y ya ahí he finalizado esa hilera. Repito nuevamente 2 cadenas que se cuenta como altura. Tomo la lazada aquí en el primer punto, medio punto alto. Paso al siguiente, medio punto alto. En la que sigue, medio punto alto. Y así hasta finalizar la hilera.
Y aquí estoy tejiendo el último punto y listo. Así es como se ve. A partir de aquí voy a continuar a repetir hileras por hileras, punto sobre punto. Recuerden contar sus puntos siempre en cada hilera para que no les vaya a faltar. Voy a avanzar y regreso con usted. Ya aquí he avanzado. Voy a tomar el centímetro y tengo para la talla small, que es la talla que estoy haciendo, ahí está, 6 centímetros. Si tú vas a hacer la talla M, serían 7. Para la talla L serían 8. Estas son las medidas con las cuales yo trabajo cada talla y esta es la primera parte de la secuencia que vamos a trabajar. Aquí voy a colocar en la última hilera este marcador para poder identificar dónde fue que finalicé esta secuencia. Listo. A partir de aquí voy a iniciar con 2 cadenas que se cuentan como altura. Acomodo mi trabajo, tomo lazada. En este primer punto voy a hacer un aumento, 1 y 2 medio puntos altos. Tomo lazada, paso al punto que sigue y hago medio punto alto. En el siguiente, medio punto alto. Y así hasta llegar al último punto. He llegado aquí al último punto y voy a hacer un aumento, 1 y 2 medio puntos altos, así se ve. Entonces, en esta hilera tengo un aumento al inicio y un aumento al final. Y la siguiente hilera será 2 cadenas, se cuenta como altura, tomo lazada en el primer punto, medio punto alto, paso al siguiente, medio punto alto, medio punto alto, y esto es lo que yo voy a repetir por toda esta hilera. Medio punto alto por cada punto de la hilera anterior. Bien, y aquí he llegado al último punto y hago medio punto alto. Para subir la siguiente, 2 cadenas que se cuentan como punto alto, acomodo mi trabajo, tomo lazada y en este primer punto, acá miren ahí, voy a hacer un aumento que son 2 medio puntos juntos. Paso al siguiente punto, medio punto alto. En el que sigue, medio punto alto. Y esto es lo que yo voy a repetir por toda esta hilera. Medio punto alto por cada punto disponible hasta que me quede el último punto. Y aquí he llegado al último punto, tomo lazada y voy a hacer un aumento. 2 medio puntos altos juntos. Listo, ya he finalizado esa hilera. Ahora la hilera que continúa es sin aumento. Subo con 2 cadenas, tomo lazada en el primer punto, medio punto alto. En el siguiente, medio punto alto. Y esto es lo que yo voy a repetir por toda esta hilera. Punto alto por cada punto disponible. Bien, ya aquí estoy finalizando el último punto y listo. Esta es la secuencia que yo voy a repetir constantemente. Una hilera con aumento tanto al inicio y al final y la siguiente no tiene aumento. La que sigue tiene aumento y la siguiente no tiene aumento. Entonces sería una sí y una no. Hasta de aquí avanzado y así es como se ve. Desde acá que puse el marcador voy a tomar mi centímetro y voy a medir. Y tengo 13 centímetros de largo. Si coloco el centímetro desde el inicio tengo 18 centímetros en total, desde el inicio hasta el final. Listo. Ahora aquí lo que voy a hacer es cortar la hebra de hilo para iniciar a trabajar en la parte de atrás. Por acá tengo mi tijera. Aseguro muy bien. Y paso a trabajar acá. Voy aquí a quitar el marcador
para colocarlo acá y así poder identificar cada parte. Ahí está. Y tengo mi hilo preparado. Voy a unir acá. Hago una lazada en mi agujeta. Me ayudo con mis dedos para poder sujetar bien. Y acá en este punto voy a hacer medio punto alto. Así. Tomo lazada nuevamente en ese mismo lugar, medio punto alto. Es decir, que en ese punto tengo un aumento. Tomo lazada, paso al punto que sigue, medio punto alto. En el siguiente, medio punto alto. Medio punto alto. Y así por toda la hilera hasta llegar al último punto. Medio punto alto. En el siguiente, medio punto alto. Y aquí, al llegar al final, 2 puntos juntos. 1 y 2. Y listo. Esta primera hilera que conforma la parte de atrás tiene un aumento al inicio y un aumento al final. Para subir la siguiente, hago 1 y 2 cadenas. Acomodo mi trabajo. Tomo lazada. En este punto, acá, voy a hacer medio punto alto. Paso al siguiente, medio punto alto. Medio punto alto. Y esta hilera será punto por cada punto disponible. Es decir, que no tiene aumento. Y aquí he finalizado todos los puntos de esa hilera. Ahora para subir la siguiente, 2 cadenas. Acomodo mi trabajo. Tomo lazada. Y aquí en el primer punto hago un aumento. 1 y 2 medio punto alto juntos. Así. Tomo lazada en el punto que sigue, medio punto alto. En el siguiente, medio punto alto. Y así voy a continuar hasta llegar al último punto. He llegado aquí al último punto y voy a tejer 2 puntos juntos. 1 y 2. Y como pueden ver, he tejido un aumento al inicio y al final. Subo la siguiente con 2 cadenas, acomodo mi trabajo, tomo lazada. Aquí en el primer punto hago medio punto alto. En el siguiente, medio punto alto. En el siguiente, medio punto alto. Y así voy a continuar punto sobre punto. Es decir, que esta hilera no lleva aumentos. Tomo lazada y aquí estoy tejiendo el último punto. Como se pueden dar cuenta, estoy tejiendo una hilera que tiene aumento y una hilera que no lleva aumento. Una sí y otra no. Y voy a continuar con esa misma secuencia hasta tener un total de 18 centímetros. Cuando yo tenga esos 18 centímetros, regreso con ustedes para continuar con el siguiente paso. Ya aquí he avanzado con la parte de atrás y como pueden ver tengo desde acá, que fue la primera hilera que hice, tengo 18 centímetros. Ahí está, 18 centímetros. Bien, una vez tenida esa cantidad, que como se pueden dar cuenta es la misma cantidad de centímetros que tiene la parte de adelante. Si la colocamos de esta manera, quedan a la misma altura. Miren acá, a la misma altura. Acá. Pero es muy importante tener en cuenta que la parte de atrás
naturalmente tiene más volumen que la parte de adelante. Por eso yo a cada talla le hago 2 centímetros adicionales. Es decir, aquí tengo 18 centímetros y yo voy a continuar tejiendo hasta tener 20 centímetros en total. Repetir exactamente lo mismo. 2 cadenas. Tomo lazada en este primer punto, un aumento. 1 y 2 puntos juntos. Tomo lazada y así voy a continuar punto por cada punto disponible hasta llegar aquí al último punto. Y aquí he llegado al último punto y voy a tejer un aumento. 1 y 2 puntos juntos. Listo. Las hileras que continúan, 2 cadenas, acomodo mi trabajo, tomo lazada y tejo en el primer punto, paso al siguiente, medio punto alto, en el siguiente, medio punto alto y así voy a continuar punto sobre punto. Bien, ya aquí he llegado al último punto y hago medio punto alto. Listo. Como pueden ver, voy a continuar con esa misma secuencia, una hilera con aumento y una hilera que no tiene aumento hasta cumplir con los 2 centímetros que me hacen falta. En total son 20 centímetros para la parte de atrás de esta talla. Voy a avanzar hasta tener los 20 centímetros y regreso. Ya aquí he avanzado con los 2 centímetros que me hacen falta. Voy a colocar aquí el centímetro para medir y tengo 20 centímetros de largo. Y así es como se ve. Esta parte es muy importante porque, como les dije anteriormente, naturalmente la parte de atrás tiene más volumen y por eso necesito un poquito más de altura. Bien, colocándolo de esta manera, así es como se ve. Miren ahí. Esta es la parte de adelante y esta es la parte de atrás. Recordándoles que esta es la talla small. 18 centímetros para la parte de adelante y para la parte de atrás 20. Bien, ahora vamos a continuar con el siguiente paso. Ahora aquí donde finalicé voy a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 cadenas. Listo. Voy a cortar aquí la hebra de hilo, aseguro muy bien y voy a hacer igual de este lado 10 cadenas. 10 cadenas. Acá voy a unir con un punto deslizado y a partir de acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cadenitas. Aquí voy a ajustar la última cadena, entonces aquí voy a hacer 1 y 2 cadenas que se cuentan como un punto, más una cadena de separación. Bien, entonces aquí tomo lazada. Aquí recuerden que dejé la última cadena ajustada con mi dedo. Voy a saltar esa cadena y en la siguiente voy a hacer medio punto alto. Y aquí va a quedar este pequeño agujero. Bien, ya que está ahí, entonces tomo lazada, paso a la siguiente cadena, medio punto alto. En la siguiente, medio punto alto. Y así voy a continuar por cada punto disponible.
Bien, ya aquí me quedan las dos últimas cadenas. Hago una cadena de separación, tomo lazada, salto esta cadenita que está aquí y en la siguiente medio punto alto, así. Y ahí se forma este pequeño espacio, al igual que aquí. Bien, ahora la siguiente hilera hago nuevamente dos cadenas que se cuentan como altura, tomo lazada y en ese mismo punto acá voy a hacer medio punto alto. Aquí en el espacio de cadena, ahí, medio punto alto. En el siguiente, medio punto alto. Y así voy a continuar tejiendo medio punto alto por cada punto disponible. Aquí ya estoy próximo a finalizar. Aquí tengo el espacio, listo. Y aquí voy a contar 1 y 2. Y ahí, en esa cadenita, medio punto alto, listo. Ahora para subir la siguiente hago 1 y 2 cadenas, más una cadena de separación. Tomo lazada, salto un punto y en el siguiente, medio punto alto. Y ahí queda este pequeño espacio. Tomo lazada, continúo tejiendo medio punto alto por cada punto disponible. Ya estoy finalizando esta hilera. Aquí me quedan los dos últimos puntos. Una cadena de separación, tomo lazada, salto este punto y en el siguiente medio punto alto. Y listo, ya ahí queda este espacio nuevamente. Como pueden ver, es una hilera que tiene espacio, otra que no. Una que sí, la siguiente no tendrá espacio. Estos espacios que están aquí es para poder enlazar lo que es en los laterales. Bien, yo voy a continuar, repetir esta misma secuencia hasta tener el siguiente tamaño. Y listo, ya aquí he avanzado. Así es como se ve. En total tengo 1, 2, 3 y 4 espacios. Bien, ahora voy a medir. Ahora voy a medir con el centímetro y tengo acá 5 centímetros y medio de alto y de ancho tengo acá, coloco bien, 29 centímetros. Yo para esta talla específicamente suelo hacer entre 29 y 30 centímetros. Para la talla M, entre 31 y 32 y para la talla L, entre 33 y 34. Recuerden que las medidas pueden variar de acuerdo a la forma de tu tejer y a las medidas que tú tomes. Bien, ahora lo que voy a hacer aquí es cortar la hebra de hilo. Listo. Y aseguro para que no se vaya a deshacer. Bien. Ahora voy a pasar a trabajar a la parte de adelante. ¿No? Recuerden que en la parte de atrás tengo de ancho 29 centímetros. Entonces voy a tomar mi agujeta. Voy a hacer un nudo bien reforzado. Y voy a hacer cadenas múltiplo de 6 hasta tener 29 centímetros de largo. Listo, y aquí tengo cadenas hasta tener 29 centímetros. Bien, como les dije, el múltiplo de la cadena es múltiplo de 6 más 1 al final. Voy a ajustar aquí con mi dedo la última cadena y voy a hacer 1 y 2 cadenas. Listo. Tomo lazada y esa cadenita que deja ajustada con mi dedo, ahí voy a estar haciendo medio punto alto. Así.
Listo. Tomo lazada, paso a la siguiente cadena, medio punto alto. En la siguiente, medio punto alto. Y así voy a continuar por cada una de las cadenas. Ya aquí estoy finalizando. Listo, así es como se ve. Ahora para subir la siguiente, hago una cadena. Aquí en el primer punto voy a hacer medio punto. A continuación, 3 cadenas. Salto 1 y 2 y en el siguiente medio punto. 1, 2 y 3 cadenas. 1, 2 y en el siguiente medio punto. Y esto es lo que voy a repetir por toda esta hilera. 3 cadenas, 1, 2 y en el siguiente medio punto. 3 cadenas, 1 y 2 y en el siguiente medio punto. Bien, y aquí estoy por finalizar la hilera 1 y 2 y aquí en el último punto medio punto. Bien, ahora para subir la siguiente 6 cadenas. Listo, tomo lazada, cuento 1, 2, 3 y en la cadena número 4 acá introduzco mi agujeta y halo hebra. Tomo lazada y halo hebra. Contando las 3 cadenas que quedan aquí, serían 3. Tomo lazada y 4. Así. Tomo lazada, paso aquí, donde tengo estas 3 cadenitas, y cuento 1 y en la siguiente, que sería la cadena del centro, entro y saco 1, tomo lazada, entro y saco 2, 3 y 4. Así. Ahí tengo ya 2 pétalos, 1 y 2. Tomo lazada, paso al siguiente, donde están estas 3 cadenitas, cuento 1 y en la siguiente, miren que es la cadena como del centro aquí. Introduzco mi agujeta y nuevamente repito. 1, tomo lazada, 2, tomo lazada, 3, tomo lazada y 4. Ya que tengo ahí los 3 pétalos, trato de acomodarme bien y de sujetarlo bien para que no se vayan a salir. Entonces ahora miren lo que voy a hacer. Tomo lazada en la agujeta, pero aquí con estos 2 dedos, miren aquí, lo voy a agarrar aquí el hilo, no lo voy a soltar y voy a pasar esta lazada por los 3 pétalos que tengo acá, de esta manera, así. Ayudándome con los dedos, voy a pasar así, miren. Es un poco incómodo, pero se puede hacer. Miren ahí, ya la pasé, aquí está. Y aquí, la que tenía agarrada con el dedo, no la he soltado. Entonces ahí voy a pasar la agujeta, así. Tomo el hebra, halo y paso por esta. Así. Y así queda. Y ahí tengo 1, 2 y 3 pétalos. Así es como se ve. Si quieren pueden volver a repetir el video para que vean cómo es que lo hice nuevamente. Ahora voy a subir otro pétalo más. Hago 1 y 2 cadenas.
Estas dos cadenas más esta lazada que queda aquí en agujeta se cuenta como un punto. Entonces tomo lazada, 2, 3, tomo lazada y 4. Ahí está. Entonces ahora tomo lazada, agarro aquí con mi dedo nuevamente, acá miren, y paso. Sin soltar la que agarré aquí con el dedo. Entonces ahora paso mi agujeta por acá, jalo hebra y paso por aquí. Así. Y ya ahí tengo otro pétalo. Bien. Ahora para pasar a tejer la siguiente flor, aquí arriba de este pétalo voy a hacer otro pétalo. Hago 1 y 2 cadenas. Tomo lazada, introduzco mi agujeta por acá, miren. Y hago 1, 2, 3 y contando las 2 cadenas de inicio serían 4. Entonces tomo lazada, ahora voy a pasar aquí a las siguientes cadenitas aquí. Miren que tengo 1, 2 y 3. Entonces en la cadena del centro, acá, introduzco mi agujeta y halo hebra. Ahí tengo 1, tomo lazada, 2, tomo lazada, 3, tomo lazada y 4. Tomo lazada, paso aquí a las siguientes cadenitas aquí y nuevamente en el punto del centro, 1, tomo lazada, 2, tomo lazada, 3, tomo lazada y 4. Y ya ahí tengo nuevamente 3 pétalos. Entonces aquí vuelvo a repetir lo mismo. Tomo lazada y aquí con estos 2 dedos, sin soltar, voy a agarrar aquí bien fuerte. Y esta lazada que tengo aquí lo voy a pasar por estos 3 pétalos que tengo acá, que van a formar nuevamente otra flor. Entonces, con un poquito de presión, jalo, así, mírenlo aquí donde lo he sacado, y aquí que lo dejé sujetado, voy a introducir la agujeta aquí, jalo hebra y paso por acá, así. Y ahí nuevamente se ha formado otra flor, igual a esta. He repetido exactamente lo mismo. Ahora, para hacer el siguiente pétalo, subo con 2 cadenas, levanto un poquito acá, tomo lazada, aquí en el centro, 2, tomo lazada, 3, tomo lazada y 4. Como les digo, estas 2 cadenas se cuentan como un punto. Por eso yo digo 2, 3 y 4. Bien, entonces tomo lazada, aquí con mi dedo voy a agarrar sin soltar y voy a pasar por este pétalo. Así. Y ahora nuevamente paso por acá mi agujeta, halo hebra y paso por aquí. Listo. Ya ahí miren cómo va formando cada pétalo. Ahora, para pasar a formar la siguiente flor, voy a repetir lo mismo que hice acá. Arriba de este pétalo voy a sacar otro pétalo. Entonces cuento 1 y 2 cadenas. Entonces se cuenta como un punto. Entonces tengo 1, tomo lazada, 2, 3 y 4. Bien, entonces aquí ya que he formado este pétalo, tomo lazada, paso aquí a donde están las siguientes cadenitas, cuento 1, 2 y 3. Y en la cadena del centro aquí introduzco mi agujeta y cuento 1, 2,
3 y 4. Tomo lazada, paso aquí a la siguiente y repito lo mismo en la cadenita del centro. 1, 2, 3 y 4. Ahí está. Me acomodo bien aquí. Entonces tomo lazada, pero aquí voy a agarrar con este dedo sin soltar. Aquí miren esta pequeña hebra de hilo, como soltando un poco así, miren. Y voy a pasar por esta lazada que tengo aquí en la agujeta, la voy a pasar por los 3 pétalos que tengo aquí. Así, con mucho cuidado y con un poquito de presión, así. Mírenla aquí donde está. Ahora introduzco mi agujeta por acá sin soltar, halo hebra y esa hebra que acabo de agarrar la voy a pasar por acá. La verdad es que es cuestión de práctica. Miren cómo va quedando la flor, va formando a medida que voy a repetir la misma secuencia. Eso es lo que yo voy a repetir constantemente por toda esta hilera. Bien, ahora nueva vez. Aquí en el centro voy a sacar otro pétalo. Para ello voy a levantar 1 y 2 cadenas que se cuentan como un punto. Tomo lazada y saco 2, 3, 4. Tomo lazada, aquí con mi dedo voy a agarrar sin soltar y voy a pasar por el pétalo. Ya que he pasado y tengo mi lazada aquí, por acá voy a pasar la agujeta, halo y paso. Ahora para volver a repetir nuevamente otra flor, tengo que sacar un pétalo aquí arriba. Y para ello, 1 y 2 cadenas que se cuenta como un punto, tomo lazada y cuento 2, 3 y 4. Tomo lazada, paso aquí, a donde están estas cadenitas, en la cadenita del centro, acá, 1, 2, 3 y 4. Tomo lazada, paso al siguiente, en la cadenita del centro, aquí introduzco mi agujeta. 1, 2, 3, tomo lazada y 4. Listo. Tomo lazada, agarro aquí con mi dedo, paso la hebra por los 3 pétalos, ya que la lazada está aquí, introduzco mi agujeta por acá, halo, hebra y paso. Bien, así miren. Ahora aquí en el centro, nueva vez, otro pétalo, 2 cadenas, tomo lazada, se cuenta como un punto, entonces serían 2, 3, 4, listo. Tomo lazada, aquí con mi dedo voy a agarrar, paso por el pétalo, aquí donde dejé la hebra agarrada con mi dedo, paso y paso por aquí. Listo. Y así voy a continuar, repetir constantemente. Mira, aquí tengo 1, 2, 3 y 4 florecitas. Así voy a continuar a repetir por toda la hilera y cuando ya esté aquí, el final, regreso contigo para mostrarte cómo finalizar y cómo subir para completar cada una de estas flores. Ya aquí estoy próximo a finalizar. Aquí, para poder tejer esta florecita que me hace falta, tengo que hacer el pétalo que va acá arriba.
2 cadenas, tomo lazada y hago 2, 3 y 4. Recuerden que yo digo 2 porque estas 2 cadenitas que están aquí se cuentan como un punto. Tomo lazada y paso ahora acá, donde están las 3 cadenas, introduzco mi agujeta y hago 1, 2, 3 y 4. Tomo lazada, aquí ya me queda el último y en la cadeneta del centro aquí, 1, 2, 3 y 4. Listo. Ahora tomo lazada, voy a agarrar aquí con el dedo para que no se suelte y voy a pasar por los 3 pétalos. Así. Ahora aquí paso mi agujeta, tomo lazada y cierro. Listo. Entonces ahora 2 cadenas, tomo lazada, 2, 3 y 4. Tomo lazada, lo sostengo aquí para que no se salga por completo, paso, introduzco mi agujeta por aquí, por el arito que queda acá, tomo lazada y cierro. Y listo. Y ahí ahora para cerrar lo que es esta hilera, tomo lazada y aquí tengo medio punto y hago un punto alto. Listo, y ahí queda por finalizada esa hilera, así es como se ve. Y aquí yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 flores, como se puede dar cuenta. Y cada una tiene 4 pétalos, pero cada flor va a tener 6 pétalos. Entonces, en la hilera que voy a hacer ahora, voy a completar esos 2 pétalos que le hace falta a cada flor. De la siguiente manera. Bien, para subir la siguiente, voy a hacer 3 cadenas que se cuentan como un punto alto, más 2 cadenas de separación. Acomodo mi trabajo, tomo lazada y acá adentro, en el centro de la florecita, miren ahí, voy a trabajar el pétalo. 1, 2, 3 y 4. Tomo lazada, paso por todas y cierro. Nuevamente, ahora hago 1 y 2 cadenas. Tomo lazada nuevamente en el mismo lugar. Voy a repetir lo mismo. 1, 2, 3 y 4. Tomo lazada, paso por todas. Luego tomo lazada y paso nuevamente para cerrar. Así. Y hago 2 cadenas. 1 y 2. Así. Ya y como te puedes dar cuenta, ahora tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 6 pétalos para esta flor. Ahora voy a pasar a la siguiente para repetir exactamente lo mismo. Tomo lazada aquí en el centro. 1, 2, 3 y 4. Tomo lazada, paso por todas. Nuevamente tomo lazada y cierro. 2 cadenas, tomo lazada y completo el otro pétalo. 1, 2, 3, 4. Tomo lazada, paso por todas y cierro. Ahora 2 cadenas y paso a la siguiente flor para completar los pétalos. Miren ahí cómo queda. Tomo lazada, 1, 2, 3 y 4. Tomo lazada y paso por todas y cierro.
2 cadenas, tomo lazada nuevamente, 1, 2, 3 y 4. Tomo lazada, paso por todas, lazada y cierro. Y así es como voy a repetir por cada una de las flores. Miren, ya para completarla, así es como queda. Cada una voy a repetir exactamente lo mismo. Aquí ya para cerrar hago 1 y 2 cadenas, tomo lazada y aquí cuento 1 y en la cadenita número 2 voy a hacer un punto alto. Listo. Miren, ahí ha finalizado esta hilera y así es como se ve. Aquí quedan las florecitas ya todas completas. Así se ve de este lado y así se ve de este lado. Mira. La siguiente hilera, acá, una cadena de altura. Aquí arriba del punto alto voy a hacer medio punto. Aquí hay un espacio de 2 cadenitas y voy a hacer 1 y 2, medio punto. Así. Aquí también tengo un espacio de cadena y voy a hacer 2 medio puntos. Aquí también 1 y 2 medio puntos. Y así es como voy a ir distribuyendo los medio puntos. Aquí en este espacio 1 y 2. Aquí tengo otro 1 y 2. Ya aquí para finalizar 1 y 2 cadenas. Entonces ahora aquí cuento 1, 2 y en la cadenita número 3 aquí voy a hacer medio punto. Listo. Ya ahí he finalizado esa hilera y lo que voy a hacer ahora es cortar la hebra de hilo para hacer la unión aquí en la parte del frente. Miren, aquí. Aquí tengo un marcador y voy a contar las flores. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Es un número impar. Entonces voy a ubicar aquí la flor del centro. 1, 2, 3 y 4. Esta viene siendo la flor del centro. Y aquí lo que voy a hacer es poner el marcador acá y centrar aquí esta parte de adelante. Miren. La voy a centralizar aquí. Ya que tengo aquí ubicada la flor del centro, aquí he contado mis puntos y tengo 27 puntos. Entonces, sin contar este punto que está aquí el marcador, voy a contar 13 puntos de este lado y 13 puntos de este lado. Y voy a poner marcadores. Aquí. ¿Listo? Y voy a contar 13 hasta este lado, desde acá. Listo. Le voy a poner el siguiente marcador. Bien, ahí está. Y ahora voy a proceder a unir, así. Uniendo punto con punto.
punto con punto. Listo, y aquí he terminado con la unión de cada punto. Ahora por todo el borde le voy a dar una terminación. Voy a iniciar desde acá. Miren ahí cómo quedó la unión. Desde acá voy a continuar tejiendo por todo el borde para darle una terminación. Medio punto por todo el borde. Ya aquí he finalizado todo el borde de medios puntos. Voy a cortar la hebra de hilo y aseguro muy bien. Ahora con este color rosado le voy a dar un borde de la siguiente manera. Aquí introduzco mi agujeta y hago punto deslizado. Paso al siguiente, punto deslizado. Punto deslizado por todo el borde. Esto le va a dar un toque muy pero muy bonito. De un lado se va a ver así y del otro lado se va a ver así. Ya este paso es personalizado, es decir que tú lo haces si quieres. Así es como se ve en la parte de atrás. Y así es como se ve en la parte de adelante. Y bien, amigas y amigos, ya este es el resultado final. La verdad que espero que les haya gustado mucho. Como ya les dije, en la parte de los laterales le he puesto esta tira de cadenas para poder ajustar. Este modelo, la verdad, me ha encantado y espero que a ti también. Sin mucho más que hablar, nos vemos hasta la próxima.